Buenos días, hijo e hija de la luz, hermano y hermana querido y querida, que el Altísimo ha puesto en mi camino en este día tan especial. Hoy 4 de octubre, en este sábado que Dios ha apartado para bendición y protección, el Arcángel Miguel me despertó en las primeras horas de la madrugada, con un mensaje urgente para tu familia. No es casualidad que estés escuchando estas palabras precisamente ahora, porque hay algo muy importante que necesitas saber sobre la protección que tu hogar requiere en este momento. El Arcángel Miguel me mostró en visión que hay familias que están siendo atacadas espiritualmente en estos días, hogares donde la paz se ha quebrantado, donde las discusiones han aumentado, donde los hijos e hijas se han vuelto rebeldes, donde el esposo y la esposa han comenzado a distanciarse sin razón aparente. Si esto está sucediendo en tu casa, quiero que sepas que no es coincidencia, es un ataque directo contra la unidad familiar que Dios estableció desde el principio de los tiempos. Arcángel Miguel dice que hay una oración poderosa que puede blindar tu hogar. Una oración que puede crear un muro de protección alrededor de cada miembro de tu familia, desde el más pequeño hasta el más grande. Esta oración tiene el poder de romper toda influencia negativa que haya entrado a tu casa, toda palabra de maldición que hayan pronunciado contra tu familia, todo trabajo de brujería que hayan hecho para separar a tu esposo y esposa, para alejar a tus hijos e hijas de ti. Hijo mío e hija mía, si despertaste esta mañana con una sensación extraña en el corazón, si sentiste que algo no estaba bien en tu hogar, si tuviste pesadillas durante la noche donde veías a tu familia en peligro, eso es porque tu espíritu está percibiendo la batalla espiritual que se está librando por tu casa. El enemigo no quiere que tu familia permanezca unida, no quiere que haya paz en tu hogar, no quiere que tus hijos e hijas crezcan en el temor del Señor. Arcángel Miguel dice que este sábado 4 de octubre es un día de oportunidad divina, un día donde las puertas del cielo están abiertas para recibir las oraciones por la familia. Dice que si tú oras con fe esta oración que Él me ha dado, verás cómo la atmósfera de tu casa cambia inmediatamente, cómo la paz de Dios desciende sobre cada habitación, sobre cada rincón de tu hogar. Escúchame bien, querido hermano y querida hermana, porque lo que voy a compartir contigo no es un mensaje común, es una revelación directa del trono de la gracia. Anoche, mientras oraba por todas las familias que me escriben pidiendo ayuda, mientras intercedía por los hogares que están siendo destruidos por el enemigo, el Arcángel Miguel se me apareció con su espada de fuego en la mano y me dijo estas palabras exactas: dile a mis hijos e hijas que hay una oración que puede salvar su familia, una oración que puede restaurar su matrimonio, una oración que puede traer de vuelta a los hijos e hijas rebeldes. Esta oración que el Arcángel Miguel me ha revelado tiene tanto poder que cuando la pronuncies, los demonios que han estado perturbando tu hogar tendrán que huir inmediatamente. Cuando declares estas palabras sobre tu familia, se activará una protección sobrenatural que ninguna fuerza del mal podrá penetrar. Arcángel Miguel dice que esta protección durará todo el tiempo que tú mantengas la fe y continúes orando por tu familia. Pero antes de darte esta oración poderosa, necesito que entiendas algo muy importante. Si en tu casa ha habido peleas constantes entre el esposo y la esposa, si tus hijos e hijas se han vuelto desobedientes y rebeldes, si hay falta de comunicación, si hay frialdad en el matrimonio, si los problemas económicos están afectando la armonía familiar, todo eso son síntomas
de que hay una batalla espiritual en curso por tu hogar. El enemigo sabe que la familia es el plan perfecto de Dios. Sabe que cuando una familia está unida en amor y en fe, se convierte en una fortaleza inquebrantable contra las tinieblas. Por eso es que ataca tan ferozmente los hogares. Por eso es que trata de sembrar discordia entre el esposo y la esposa. Por eso es que influencia a los hijos e hijas para que se rebelen contra sus padres y madres. Arcángel Miguel dice que en estos tiempos finales, el ataque contra la familia se ha intensificado como nunca antes. Dice que hay espíritus de división que están siendo enviados específicamente contra los hogares cristianos, contra las familias que sirven a Dios, contra los matrimonios que han sido bendecidos por el Altísimo. Estos espíritus entran a través de muchas puertas: la televisión, el internet, las amistades incorrectas, los lugares que frecuentamos, las palabras negativas que escuchamos. Pero quiero que sepas, hijo mío e hija mía, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Quiero que sepas que el poder del Arcángel Miguel es infinitamente superior a cualquier fuerza del mal que esté atacando tu familia. Quiero que sepas que cuando tú ores esta oración con fe, se desatará una guerra en el mundo espiritual y las huestes celestiales pelearán por tu hogar. Recuerdo el testimonio de una hermana de Colombia que me escribió hace unas semanas. Ella me contó que su matrimonio estaba al borde del divorcio, que su esposo había cambiado completamente, que se había vuelto frío, distante, agresivo. Sus hijos estaban sufriendo por la situación. La casa se había llenado de tensión y amargura. Cuando ella escuchó esta oración del Arcángel Miguel y comenzó a declararla sobre su familia, en menos de una semana su esposo comenzó a cambiar. La dulzura regresó a él. Volvió a ser el hombre amoroso que había sido siempre. Hoy me escribe para contarme que su matrimonio está más fuerte que nunca y que sus hijos están felices y en paz. También recuerdo el caso de un hermano de México que tenía un hijo rebelde que se había ido de la casa y andaba en malos pasos. Este padre desesperado oró esta oración del Arcángel Miguel durante 40 días consecutivos, declarando protección sobre su hijo aunque estuviera lejos. Al día 41, el hijo llegó a la casa llorando, pidiendo perdón, diciendo que había sentido una fuerza sobrenatural que lo impulsaba a regresar al hogar. Hoy ese joven sirve a Dios y es un testimonio viviente del poder de la oración familiar. Estos no son cuentos, querido hermano y querida hermana. Estos son testimonios reales de familias que han experimentado el poder del Arcángel Miguel cuando han orado con fe por sus hogares. Y lo mismo que Dios hizo por ellos, lo quiere hacer por tu familia en este día. Arcángel Miguel dice que si tú tienes fe del tamaño de un grano de mostaza y oras esta oración creyendo de todo corazón, verás milagros en tu hogar que te van a dejar asombrado y asombrada. Dice que la unidad regresará a tu familia, que el amor se multiplicará entre todos los miembros de tu casa, que tus hijos e hijas serán protegidos de toda influencia maligna. Ahora, antes de darte esta oración poderosa, quiero que te prepares espiritualmente. Quiero que busques un lugar tranquilo en tu casa, un lugar donde puedas estar a solas con Dios. Si es posible, reúne a toda tu familia para que oren juntos, porque cuando una familia ora unida, el poder se multiplica de manera sobrenatural. Si no puedes reunir a todos, no te preocupes. Tú puedes orar por cada miembro de tu familia, y la oración tendrá el mismo poder. Coloca tus manos sobre tu corazón y siente cómo el Espíritu Santo comienza a moverse en tu interior. Siente cómo la presencia del Arcángel Miguel llena el lugar donde estás. Él está aquí contigo en este momento,
con su espada desenvainada, listo para pelear por tu familia, listo para crear un cerco de protección alrededor de tu hogar. Esta oración que voy a compartir contigo debe ser pronunciada con autoridad, con fe, con la convicción de que Dios escucha y responde las oraciones de sus hijos e hijas. No la digas como una simple repetición de palabras, sino como una declaración profética sobre tu familia, como un decreto que sale de lo más profundo de tu corazón de padre o madre que ama a su familia. Arcángel Miguel dice que cuando ores esta oración, debes visualizar a cada miembro de tu familia rodeado de luz divina, protegido por ángeles guerreros, cubierto por la sangre preciosa de Jesucristo. Debes declarar estas palabras no solo con tu boca, sino con todo tu ser, con toda tu fe, con toda tu autoridad como hijo o hija del Altísimo. Repite conmigo estas palabras sagradas, hermano mío y hermana mía, y verás cómo el poder del cielo desciende sobre tu hogar en este momento. Arcángel Miguel, príncipe de las huestes celestiales, yo invoco tu protección sobre mi familia en este día, con la autoridad que Jesucristo me ha dado como hijo y como hija del Dios viviente. Declaro que mi hogar está bajo la cobertura divina. Declaro que mi esposo y mi esposa están protegidos por la sangre del Cordero. Declaro que mis hijos e hijas están cubiertos por el manto de la Virgen María. Continúa repitiendo conmigo: rompo en el nombre de Jesús toda palabra de maldición que hayan pronunciado contra mi familia. Rompo toda obra de brujería, todo trabajo de santería, todo ritual de magia negra que hayan hecho para destruir mi hogar. Declaro que ninguna arma forjada contra mi familia prosperará, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sigue declarando con fe. Arcángel Miguel, coloca tu escudo de protección sobre cada puerta de mi casa, sobre cada ventana, sobre cada rincón de mi hogar. Que ningún espíritu maligno pueda entrar a perturbar la paz de mi familia, que ninguna influencia negativa pueda tocar a mis seres queridos. Envía tus ángeles guerreros para que monten guardia alrededor de mi casa las 24 horas del día. No dejes de repetir estas palabras poderosas. Señor Jesús, bendice mi matrimonio, fortalece el amor entre mi esposo y mi esposa. Que la comunicación fluya con dulzura entre nosotros, que la comprensión reine en nuestro hogar, que el perdón sea más fuerte que cualquier ofensa. Protege a mis hijos e hijas de las malas compañías, de las drogas, de la delincuencia, de todo vicio que pueda destruir sus vidas. Arcángel Miguel dice que cada vez que pronuncies esta oración, se está creando una muralla espiritual más fuerte alrededor de tu familia. Dice que los demonios que han estado atacando tu hogar están siendo expulsados en este momento. Están siendo obligados a huir por el poder del nombre de Jesús. Dice que la paz de Dios está descendiendo sobre tu casa como un río de agua cristalina, lavando toda amargura, toda ira, todo resentimiento que haya estado perturbando la armonía familiar. Continúa orando conmigo, porque esta oración tiene más poder cuando la hacemos juntos. Cuando unimos nuestra fe, cuando declaramos al unísono las promesas de Dios sobre nuestras familias. Padre Celestial, haz de mi hogar un refugio de paz, un oasis de amor, una fortaleza de fe. Que todo el que entre a mi casa sienta tu presencia, que todo el que viva bajo mi techo sea transformado por tu poder. Que mi familia sea un testimonio viviente de tu amor en esta tierra. Que mis hijos e hijas
crezcan en sabiduría y en gracia delante de ti, que sus corazones sean moldeados por tu Espíritu Santo, que sus mentes sean guardadas de toda filosofía vana y engañosa que quiera alejarlos de tus caminos. Arcángel Miguel, sella esta oración con tu espada de fuego, y que ningún poder del infierno pueda anular lo que hemos declarado en el nombre poderoso de Jesús. Ahora quiero compartir contigo algo que el Arcángel Miguel me reveló sobre los tiempos específicos en que debes hacer esta oración para que tenga máximo poder. Dice que hay momentos del día donde las puertas espirituales están más abiertas, donde nuestras oraciones suben directamente al trono de la gracia sin obstáculos. El primer momento es en las primeras horas de la mañana, antes de que el sol salga completamente, cuando la tierra está en silencio y nuestro espíritu está más sensible a las cosas de Dios. El segundo momento poderoso es al mediodía, cuando el sol está en su punto más alto, porque representa la victoria de la luz sobre las tinieblas. Arcángel Miguel dice que cuando ores por tu familia al mediodía, estás declarando que la luz de Cristo brilla sobre tu hogar con toda su intensidad, disipando cualquier sombra de maldad que quiera acechar a tus seres queridos. El tercer momento de gran poder espiritual es en la noche, antes de que cada miembro de tu familia se vaya a dormir. Arcángel Miguel dice que cuando ores sobre tus hijos e hijas antes de que duerman, estás creando un cerco de protección que los cubrirá durante toda la noche. Los sueños perturbadores no podrán tocarlos. Las pesadillas no tendrán acceso a sus mentes. Los ataques nocturnos del enemigo serán rechazados por el poder de tu oración. Hermano querido y hermana querida, quiero que entiendas que esta oración no es solo para momentos de crisis familiar. Esta es una oración preventiva, una oración que debes hacer regularmente para mantener tu hogar bajo la protección constante del Altísimo. Es como construir un muro alrededor de tu casa, piedra por piedra, oración por oración, hasta que se convierte en una fortaleza inexpugnable. El Arcángel Miguel me mostró en visión cómo lucen las familias que están bajo su protección. Vi hogares llenos de luz dorada, donde cada habitación resplandecía con la gloria de Dios. Vi matrimonios donde el esposo y la esposa se miraban con ojos llenos de amor y respeto mutuo. Vi hijos e hijas obedientes y respetuosos, que honraban a sus padres y madres no por temor, sino por amor genuino. También me mostró el contraste con los hogares que no tienen protección espiritual. Vi casas envueltas en sombras, donde la discordia reinaba como una reina malvada. Vi matrimonios destruidos por la falta de comunicación y comprensión. Vi jóvenes rebeldes que causaban dolor constante a sus progenitores. La diferencia era tan marcada que no había duda de que la oración familiar es lo que marca la diferencia entre un hogar bendecido y uno maldecido. Recuerdo la historia bíblica de Josué, quien declaró delante de todo el pueblo de Israel: «Yo y mi casa serviremos a Jehová». Esa no fue solamente una declaración de fe, fue un decreto profético que estableció una cobertura espiritual sobre toda su descendencia. Josué entendía que, como cabeza de familia, él tenía la responsabilidad y la autoridad de declarar bendición sobre su hogar. De la misma manera, tú tienes esa autoridad como padre o madre, como esposo o esposa, como cabeza de tu hogar. Cuando tú declaras protección sobre tu familia, cuando invocas el nombre del Arcángel Miguel sobre tus seres queridos, estás ejerciendo la autoridad espiritual que Dios te ha dado. No importa si eres hombre o mujer, no importa tu edad, no importa tu nivel de educación,
Lo que importa es tu fe y tu amor por tu familia. Arcángel Miguel dice que hay 3 enemigos principales que atacan a las familias en estos tiempos. El primer enemigo es el espíritu de división, que siembra discordia entre los miembros del hogar. Este espíritu hace que las pequeñas diferencias se conviertan en grandes peleas, que los malentendidos se magnifiquen hasta convertirse en resentimientos profundos. Trabaja especialmente en la comunicación, distorsionando las palabras, creando interpretaciones erróneas, sembrando desconfianza donde debería haber amor. El segundo enemigo es el espíritu de rebelión, que se especializa en atacar a los hijos e hijas, especialmente durante la adolescencia. Este espíritu los impulsa a desafiar toda autoridad, a rechazar los valores familiares, a buscar identidad en lugares equivocados. Los lleva a experimentar con drogas, con sexualidad prematura, con amistades peligrosas. Su objetivo es alejar a los jóvenes de la influencia positiva de sus padres y madres para poder destruir sus vidas. El tercer enemigo es el espíritu de frialdad, que ataca específicamente la intimidad matrimonial. Este espíritu hace que el esposo y la esposa se vuelvan indiferentes el uno hacia el otro, que pierdan el interés en comunicarse, que dejen de demostrarse amor y cariño. Crea una atmósfera de rutina aburrida, donde la pasión se apaga y la relación se convierte en una simple convivencia sin propósito. Pero quiero que sepas que cuando tú oras esta oración del Arcángel Miguel, estos 3 espíritus son atados y expulsados de tu hogar inmediatamente. La unidad regresa donde había división. La obediencia florece donde había rebelión. El amor se enciende nuevamente donde había frialdad. Es el poder sobrenatural de Dios obrando a través de la intercesión de sus ángeles guerreros. Una hermana de Perú me escribió contándome cómo esta oración transformó completamente su hogar. Ella tenía 3 hijos adolescentes que se habían vuelto completamente rebeldes. No respetaban ninguna regla. Llegaban a cualquier hora de la noche. Sus calificaciones habían bajado dramáticamente. Habían comenzado a experimentar con alcohol. Su matrimonio también estaba sufriendo porque ella y su esposo no se ponían de acuerdo en cómo disciplinar a los muchachos. Cuando esta hermana comenzó a orar la oración del Arcángel Miguel, primero notó un cambio en la atmósfera de su casa. Las peleas constantes comenzaron a disminuir. Las conversaciones familiares empezaron a ser más respetuosas. Después de 2 semanas de oración constante, su hijo mayor se acercó a ella para pedirle perdón por su comportamiento. Después de 1 mes, los 3 hijos habían cambiado completamente su actitud. Hoy me escribe para contarme que su familia está más unida que nunca y que sus hijos son un ejemplo en la iglesia y en la escuela. Este es el poder de la oración familiar. Hermano mío y hermana mía. Este es el resultado de invocar la protección del Arcángel Miguel sobre nuestros seres queridos. No son cambios temporales, no son mejoras superficiales. Son transformaciones profundas que tocan el corazón de cada miembro de la familia y los cambia desde adentro hacia afuera. Arcángel Miguel dice que cuando una familia ora unida, se crea un campo de fuerza espiritual tan poderoso que puede influenciar positivamente a toda la comunidad donde viven. Los vecinos comienzan a notar la diferencia. Los compañeros de trabajo y estudio perciben algo especial en los miembros de esa familia. Se convierten en sal de la tierra y luz del mundo, cumpliendo el propósito para el cual Dios estableció la institución familiar. Quiero que repitas conmigo una declaración profética sobre tu familia,
Una declaración que va a establecer el destino de tu hogar para las generaciones venideras. Declaro que mi familia es bendita del Señor, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Declaro que en mi casa se enseña la palabra de Dios, se practican los valores del reino, se vive en amor y armonía. Declaro que mis hijos e hijas serán líderes en sus generaciones, que serán luz en medio de las tinieblas, que llevarán el mensaje de salvación a muchas personas. Continúa declarando conmigo. Declaro que mi matrimonio es un reflejo del amor de Cristo por su iglesia, que el respeto mutuo y la comprensión reinan en nuestra relación. Declaro que mi esposo y mi esposa son bendición del cielo, que juntos cumpliremos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Declaro que nuestro amor crecerá cada día más fuerte, que seremos ejemplo para otras parejas que necesitan ver que es posible tener un matrimonio feliz y duradero. No dejes de declarar estas palabras de vida. Declaro que mi hogar es casa de oración, refugio para el necesitado, lugar de sanidad para el enfermo del alma. Declaro que todo el que entre a mi casa será bendecido, que la presencia de Dios se manifestará de manera tangible en cada habitación. Declaro que mi familia dejará un legado de fe para las generaciones futuras, que nuestros nietos y bisnietos conocerán al Señor por el testimonio que dejamos. Arcángel Miguel dice que estas declaraciones no son simples palabras, son decretos proféticos que están siendo escritos en el mundo espiritual en este momento. Dice que los ángeles del Señor están tomando nota de cada palabra que pronuncias con fe y están trabajando para hacer que se cumplan en la realidad natural. Dice que lo que declares sobre tu familia con fe y autoridad espiritual, eso es lo que vas a cosechar en los días venideros. Por eso es tan importante que seas cuidadoso y cuidadosa con las palabras que pronuncias sobre tus seres queridos. Si constantemente dices que tus hijos e hijas son problemáticos, que tu esposo o esposa nunca va a cambiar, que tu familia está destinada al fracaso, esas palabras negativas también tienen poder y pueden convertirse en profecías que se autocumplen. Pero cuando tú declaras bendición, cuando pronuncias palabras de vida, cuando profetizas destino de grandeza sobre tu familia, estás liberando el poder creativo de Dios que puede transformar cualquier situación por difícil que parezca. Recuerda que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y nos ha dado esa misma autoridad para declarar su voluntad sobre nuestras circunstancias. La Biblia dice en Proverbios que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que nuestras palabras tienen el poder de crear vida o muerte en nuestras familias. Cuando hablamos palabras de fe, esperanza y amor, estamos sembrando semillas de vida que producirán frutos de bendición. Cuando hablamos palabras de duda, temor y negatividad, estamos sembrando semillas de muerte que producirán frutos de destrucción. Arcángel Miguel dice que los padres y madres tienen una responsabilidad especial en esto, porque sus palabras tienen un peso espiritual mayor sobre la vida de sus hijos e hijas. Cuando un padre bendice a su hijo, esa bendición lo acompaña toda la vida. Cuando una madre declara propósito divino sobre su hija, esa declaración se convierte en una fuerza que la impulsa hacia su destino. Recuerdo la historia bíblica de Isaac bendiciendo a Jacob. Aunque la bendición fue obtenida de manera incorrecta,
una vez pronunciada, no pudo ser revocada porque las palabras del Padre tenían poder espiritual. Esaú lloró amargamente pidiendo también una bendición, reconociendo el valor sobrenatural de las palabras paternas. Esto nos enseña que debemos ser muy intencionales en bendecir a nuestros hijos e hijas regularmente, no solo cuando están portándose bien, sino especialmente cuando están pasando por momentos difíciles. Un hermano de Argentina me contó cómo transformó la relación con su hijo rebelde a través de la bendición diaria. En lugar de comenzar cada conversación con reproches y críticas, comenzó cada día declarando sobre su hijo: «Hijo mío, tú eres bendito del Señor. Tú tienes un propósito divino. Tú vas a ser un hombre de Dios que impactará tu generación». Al principio el joven se burlaba de estas palabras, pero después de varias semanas comenzó a cambiar su comportamiento para estar a la altura de lo que su padre declaraba sobre él. Esta es la sabiduría que el Arcángel Miguel quiere que apliques en tu familia. En lugar de enfocarte en los defectos y problemas de tus seres queridos, comienza a declarar sobre ellos lo que Dios dice en su palabra. En lugar de criticar constantemente, comienza a profetizar el destino de grandeza que Dios tiene preparado para cada miembro de tu hogar. Cuando tu esposo o esposa cometa un error, en lugar de atacar su carácter, declara: «Mi esposo es un hombre sabio que aprende de sus errores y crece en madurez cada día». O «Mi esposa es una mujer virtuosa que tiene la sabiduría de Dios para tomar las decisiones correctas». Cuando tus hijos e hijas se porten mal, en lugar de etiquetarlos como problemáticos, declara: «Mis hijos son obedientes y respetuosos. Son bendición para nuestra familia y para todos los que los conocen». Arcángel Miguel dice que cuando cambias la manera de hablar sobre tu familia, cambias la atmósfera espiritual de tu hogar. Las palabras de vida crean un ambiente donde el Espíritu Santo puede obrar libremente, donde los corazones se ablandan, donde la transformación es posible. Las palabras de muerte crean un ambiente donde el enemigo tiene acceso, donde los problemas se multiplican, donde la desesperanza se apodera de todos. Por eso esta oración que te he enseñado debe ir acompañada de un cambio total en tu manera de hablar sobre tu familia. No solo debes orar pidiendo protección y bendición, sino que debes hablar constantemente palabras que estén alineadas con esa oración. Si oras pidiendo unidad familiar, pero después hablas palabras de división, estás anulando el poder de tu propia oración. La coherencia entre lo que oramos y lo que hablamos es fundamental para ver resultados sobrenaturales en nuestras familias. Arcángel Miguel dice que muchas oraciones no son respondidas porque hay contradicción entre lo que pedimos en secreto y lo que declaramos en público. Si en la oración dices que tu familia es bendita, pero en las conversaciones cotidianas te quejas constantemente de tus seres queridos, estás enviando mensajes contradictorios al mundo espiritual. Quiero que hagas un compromiso conmigo en este momento. Quiero que decidas que desde hoy en adelante solo vas a hablar palabras de vida sobre tu familia. Cuando alguien te pregunte cómo están tus hijos e hijas, vas a responder: «Mis hijos están creciendo en sabiduría y en gracia. Son bendición de Dios para nuestras vidas». Cuando te pregunten por tu matrimonio, vas a declarar: «Mi esposo y mi esposa son regalo del cielo. Cada día nuestro amor se fortalece más». Aunque las circunstancias no reflejen completamente estas palabras todavía, tú las vas a declarar por fe, creyendo que Dios las va a hacer realidad. Arcángel Miguel me mostró también la importancia de crear tradiciones familiares que fortalezcan la unidad y la fe en el hogar. Dice que las familias que tienen costumbres sagradas
que apartan tiempos específicos para estar juntos en la presencia de Dios, desarrollan vínculos espirituales que ninguna fuerza externa puede romper. Estas tradiciones se convierten en anclas que mantienen a la familia unida, aún en medio de las tormentas más fuertes. Una de las tradiciones más poderosas que puedes establecer es la bendición familiar nocturna. Cada noche, antes de que tus hijos e hijas se vayan a dormir, reúne a toda la familia en la sala y declara bendición sobre cada miembro del hogar. Coloca tus manos sobre la cabeza de cada uno y di palabras específicas de bendición, profetizando sobre sus vidas, declarando protección para la noche, agradeciendo a Dios por el privilegio de tenerlos en tu vida. Otra tradición poderosa es el desayuno de los domingos con lectura bíblica. Arcángel Miguel dice que cuando una familia comparte alimento físico y espiritual al mismo tiempo, se crea una conexión sobrenatural entre todos los miembros. Durante este tiempo, cada persona puede compartir cómo Dios se ha manifestado en su vida durante la semana. Pueden orar unos por otros. Pueden planificar actividades familiares que fortalezcan su relación. También puedes establecer la tradición de la oración familiar en momentos de crisis. Cuando surja algún problema en el hogar, en lugar de permitir que la preocupación y el miedo se apoderen de todos, convoca inmediatamente a una reunión de oración familiar. Enseña a tus hijos e hijas que la primera reacción ante cualquier dificultad debe ser buscar a Dios juntos, declarar su palabra sobre la situación, confiar en que Él tiene la solución perfecta. Recuerdo el testimonio de una familia de Chile que estableció la tradición de ayunar y orar juntos el primer viernes de cada mes. Durante ese día, todos los miembros de la familia que tenían edad suficiente participaban del ayuno y se reunían en la noche para orar por las necesidades familiares y por otras familias que estuvieran pasando por dificultades. Esta familia me cuenta que desde que comenzaron esta práctica, han visto milagros constantes en su hogar, han experimentado provisión sobrenatural, han visto sanidades físicas y emocionales. El ayuno familiar es una práctica muy poderosa que el Arcángel Miguel recomienda especialmente para familias que están enfrentando ataques espirituales intensos. Cuando una familia ayuna junta, se crea una unidad espiritual tan fuerte que puede romper las cadenas más pesadas, puede abrir los cielos más cerrados, puede mover la mano de Dios de manera extraordinaria. No es necesario que sea un ayuno largo. Puede ser desde el amanecer hasta el atardecer. Lo importante es que todos participen según su capacidad y edad. Durante el ayuno familiar, es importante que se enfoquen en orar por objetivos específicos. Pueden ayunar por la salvación de algún familiar que no conoce a Cristo, por la sanidad de algún enfermo, por la provisión económica, por la restauración de alguna relación quebrantada. Arcángel Miguel dice que cuando una familia se une en ayuno con un propósito definido, Dios responde de manera rápida y poderosa porque ve la seriedad de su petición. Otra herramienta espiritual muy importante que debes implementar en tu hogar es la música de adoración. Arcángel Miguel dice que cuando una casa se llena de música que glorifica a Dios, los demonios no pueden permanecer en ese lugar porque la adoración crea una atmósfera celestial que es tóxica para las fuerzas del mal. Establece momentos específicos del día donde toda la familia escuche música cristiana, donde canten juntos alabanzas al Señor, donde declaren la grandeza de Dios a través del canto. La música tiene un poder espiritual extraordinario. Recordemos que cuando el rey Saúl era atormentado por espíritus malignos, llamaba a David para que tocara el arpa
inmediatamente los demonios se alejaban de él. De la misma manera, cuando tu hogar se llena de música ungida, cualquier opresión espiritual que esté afectando a tu familia tiene que retirarse obligatoriamente. Puedes establecer la costumbre de comenzar cada día con música de adoración mientras la familia se prepara para sus actividades. Puedes poner música cristiana de fondo durante las comidas familiares. Puedes enseñar a tus hijos e hijas canciones de adoración que puedan cantar cuando se sientan temerosos o angustiados. La música se convierte así en una herramienta de guerra espiritual que toda la familia puede usar. Un hermano de Venezuela me contó cómo la música cristiana salvó su matrimonio. Él y su esposa estaban pasando por una crisis muy fuerte. Las peleas eran constantes. Ya habían hablado de separarse. Un día, desesperado, comenzó a poner música de adoración en su casa las 24 horas del día. Al principio su esposa se molestó, pero después de una semana comenzó a notar que su corazón se estaba ablandando. La música estaba quebrando la dureza que se había formado entre ellos. Estaba creando un ambiente donde el amor podía florecer nuevamente. Hoy tienen un matrimonio restaurado y usan la música como parte esencial de su vida familiar. Arcángel Miguel también me habló sobre la importancia de la hospitalidad familiar. Dice que las familias que abren sus puertas para recibir a otros, que comparten su mesa con los necesitados, que ofrecen refugio a los desamparados, reciben una protección especial del cielo. Cuando tú bendices a otras familias, Dios bendice la tuya de manera multiplicada. Esto no significa que tengas que convertir tu casa en un hotel, sino que tengas un corazón dispuesto a ayudar cuando Dios ponga en tu camino a personas que necesiten apoyo. Puede ser invitar a cenar a una familia que está pasando por dificultades económicas. Puede ser recibir en tu casa a un joven que ha tenido problemas con sus padres. Puede ser ofrecer tu hogar para reuniones de oración cuando alguien esté enfermo. La hospitalidad enseña a tus hijos e hijas valores importantes como la generosidad, la compasión, el servicio a otros. Cuando ellos ven que sus padres y madres están dispuestos a sacrificarse por ayudar a otros, aprenden que la familia no es solo para nuestro beneficio personal, sino que tiene un propósito más grande en el plan de Dios. Aprenden que hemos sido bendecidos para ser bendición, que hemos recibido para dar. Una familia de Ecuador me escribió contándome cómo la práctica de la hospitalidad transformó completamente a sus hijos adolescentes. Estos jóvenes se habían vuelto muy egoístas y materialistas. Solo pensaban en sus propios intereses. No mostraban compasión por las necesidades de otros. Cuando los padres comenzaron a invitar regularmente a su casa a familias necesitadas, al principio los jóvenes se quejaron porque tenían que compartir su comida y su espacio. Pero después de varios meses de esta práctica, los padres notaron que sus hijos comenzaron a desarrollar sensibilidad hacia el dolor ajeno. Comenzaron a preguntarse cómo podían ayudar a las personas que visitaban su casa. Comenzaron a dar de sus propias pertenencias. Comenzaron a orar por las necesidades de otros. La hospitalidad había despertado en ellos el corazón de Dios. Había quebrantado el egoísmo que los tenía atrapados. Arcángel Miguel dice que cuando una familia practica la hospitalidad con corazón sincero, está imitando a Jesús, quien siempre tuvo tiempo para recibir a los necesitados, para compartir una comida con los rechazados, para ofrecer refugio a los desamparados. Esta práctica atrae la bendición divina de manera sobrenatural, porque Dios siempre multiplica lo que se da con amor. También me habló sobre la importancia de enseñar a los hijos e hijas
a servir dentro del hogar. Dice que las familias donde cada miembro tiene responsabilidades específicas, donde todos contribuyen al bienestar común, desarrollan un sentido de pertenencia y compromiso que los protege de influencias externas negativas. Cuando un joven se siente parte importante de su familia, cuando sabe que su contribución es valorada, es menos probable que busque identidad en lugares equivocados. Esto significa asignar tareas apropiadas para cada edad, enseñar a los niños y niñas a cuidar sus propias cosas, involucrar a los adolescentes en las decisiones familiares importantes, hacer que todos participen en el mantenimiento del hogar. No se trata de convertir a los hijos e hijas en sirvientes, sino de enseñarles que ser parte de una familia implica tanto derechos como responsabilidades. Cuando los jóvenes aprenden a servir en casa, están siendo preparados para servir en la sociedad, en la iglesia, en sus futuros matrimonios. Están desarrollando carácter. Están aprendiendo que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de servir a otros. Están entendiendo que el liderazgo auténtico comienza con la disposición de hacer trabajos humildes. Un padre de Costa Rica me contó cómo transformó la actitud de sus hijos hacia el trabajo a través de involucrarlos en un proyecto familiar. Él tenía un pequeño negocio y decidió que cada hijo participaría según su edad y habilidades. Los más pequeños ayudaban con tareas sencillas como organizar materiales. Los adolescentes aprendieron a atender clientes y manejar dinero. Al principio se quejaron, pero pronto comenzaron a sentirse orgullosos de contribuir al éxito familiar. Este padre me cuenta que no solo mejoró la situación económica de la familia, sino que sus hijos desarrollaron una ética de trabajo extraordinaria. Aprendieron el valor del dinero, entendieron que la prosperidad requiere esfuerzo y dedicación. Cuando llegaron a la edad adulta, todos fueron exitosos en sus propias carreras, porque habían aprendido desde pequeños los principios del trabajo diligente y honesto. Arcángel Miguel dice que las familias que trabajan juntas en proyectos comunes desarrollan vínculos muy fuertes porque comparten no solo momentos de diversión, sino también momentos de esfuerzo y superación. Cuando enfrentan desafíos juntos, cuando celebran logros juntos, cuando aprenden unos de otros, se crea una historia familiar rica en experiencias compartidas que los une para toda la vida. También me habló sobre la importancia de las conversaciones profundas en el hogar. Dice que muchas familias viven bajo el mismo techo, pero no se conocen realmente porque solo hablan de cosas superficiales. Los padres y madres preguntan sobre las calificaciones escolares, sobre las tareas domésticas, sobre los horarios, pero no preguntan sobre los sueños, los temores, las inquietudes profundas de sus hijos e hijas. Para crear verdadera intimidad familiar, es necesario establecer momentos donde se puedan tener conversaciones del corazón. Puede ser durante caminatas familiares, durante viajes largos en el automóvil, durante comidas especiales donde no haya distracciones como televisión o teléfonos celulares. El objetivo es crear un ambiente donde cada miembro de la familia se sienta seguro de compartir sus pensamientos más íntimos sin temor a ser juzgado o criticado. Estas conversaciones profundas permiten a los padres y madres conocer realmente a sus hijos e hijas, entender sus perspectivas, identificar áreas donde necesitan guía o apoyo. También permiten a los jóvenes ver a sus padres como personas reales con experiencias, luchas y sabiduría valiosa. Cuando existe esta clase de comunicación, los hijos e hijas son más propensos a buscar consejo familiar
antes de tomar decisiones importantes. Una madre de Honduras me escribió contándome cómo las conversaciones nocturnas con su hija adolescente salvaron a la joven de tomar decisiones muy peligrosas. Esta madre había establecido la costumbre de sentarse en la cama de su hija cada noche para conversar sobre el día, no para interrogarla, sino para escuchar realmente lo que tenía en su corazón. Una noche, la hija le confesó que un grupo de amigas la estaba presionando para que probara drogas, que se sentía muy confundida porque no quería decepcionar a sus amigas, pero sabía que estaba mal. Debido a la confianza que existía entre ellas, la madre pudo orientar a su hija, ayudarla a encontrar nuevas amistades, fortalecerla para resistir la presión social. Si no hubiera existido esa comunicación íntima, la joven probablemente habría tomado decisiones que habrían arruinado su vida. Arcángel Miguel dice que la comunicación familiar profunda es una de las herramientas más poderosas para proteger a los hijos e hijas de las influencias negativas del mundo. Cuando los jóvenes saben que pueden hablar abiertamente con sus padres, cuando confían en que serán escuchados con amor y comprensión, es menos probable que busquen consejo en personas que no tienen sus mejores intereses en mente. Para desarrollar esta clase de comunicación, los padres y madres deben aprender a escuchar más de lo que hablan. Deben hacer preguntas abiertas que inviten a la reflexión. Deben compartir sus propias experiencias de manera apropiada para que los hijos e hijas entiendan que ellos también han enfrentado desafíos similares. La clave está en crear un ambiente de confianza mutua, donde todos se sientan valorados y respetados. También es fundamental que los padres y madres aprendan a pedir perdón cuando cometen errores. Arcángel Miguel dice que uno de los mayores daños que se puede hacer a una familia es la actitud de padres que nunca reconocen sus fallas, que siempre justifican sus errores, que actúan como si fueran perfectos. Esta actitud crea resentimiento en los hijos e hijas. Les enseña que la autoridad no tiene que rendir cuentas. Les da mal ejemplo sobre cómo manejar los errores propios. Cuando un padre o una madre reconoce humildemente que se equivocó, que perdió la paciencia injustamente, que tomó una decisión incorrecta, está enseñando a sus hijos e hijas valores importantísimos como la humildad, la responsabilidad personal, la capacidad de cambiar y crecer. Está demostrando que ser líder no significa ser perfecto, sino ser honesto y estar dispuesto a aprender de los errores. Recuerdo el caso de un padre de Guatemala que había desarrollado un problema con el alcohol. Durante varios años llegaba borracho a casa, gritaba a su esposa y a sus hijos, causaba terror en su hogar. Cuando finalmente decidió buscar ayuda y logró vencer su adicción, se sentó con cada miembro de su familia para pedirles perdón específicamente por cada daño que les había causado. Este padre me cuenta que esas conversaciones fueron las más difíciles de su vida, pero también las más liberadoras. Sus hijos, que ya eran adolescentes y habían desarrollado mucho resentimiento hacia él, quedaron tan impactados por su humildad y sinceridad que decidieron darle una nueva oportunidad. Hoy tienen una relación hermosa, y sus hijos me han escrito para contarme que respetan profundamente a su padre porque tuvo el valor de reconocer sus errores y cambiar completamente su vida. Arcángel Miguel dice que el perdón es el aceite que mantiene funcionando correctamente la maquinaria familiar. En cualquier hogar donde viven varias personas con personalidades diferentes, van a surgir roces, malentendidos, ofensas involuntarias. Si no existe una cultura de perdón, estos pequeños problemas se van acumulando
hasta convertirse en muros de resentimiento que separan a los miembros de la familia. Por eso es importante enseñar a los hijos e hijas desde pequeños a pedir perdón cuando lastiman a alguien y también a perdonar cuando alguien los lastima a ellos. Esto no significa que no debe haber consecuencias por las malas acciones, sino que el castigo debe ir acompañado de restauración relacional. El objetivo no es solo corregir el comportamiento, sino mantener la unidad familiar. Una madre de Nicaragua me contó cómo estableció en su casa la regla de que ningún miembro de la familia podía irse a dormir enojado con otro. Si durante el día había surgido algún conflicto, antes de la hora de acostarse, todos los involucrados tenían que sentarse a conversar hasta llegar a una resolución. Al principio sus hijos se resistían a esta práctica, especialmente cuando se sentían muy heridos u ofendidos. Pero con el tiempo, esta madre notó que los conflictos familiares se resolvían cada vez más rápido, porque todos sabían que no podían evitar la conversación. Sus hijos aprendieron a comunicar sus sentimientos de manera constructiva, aprendieron a escuchar las perspectivas de otros, aprendieron que era mejor resolver los problemas inmediatamente que permitir que crecieran. Hoy me escribe para contarme que sus hijos, ya adultos, han aplicado estos principios en sus propios matrimonios con resultados extraordinarios. Arcángel Miguel también me habló sobre la importancia de celebrar los logros familiares, tanto grandes como pequeños. Dice que las familias que tienen la costumbre de reconocer y festejar los éxitos de cada miembro desarrollan una atmósfera de apoyo mutuo que fortalece la autoestima de todos. Cuando un hijo obtiene buenas calificaciones, cuando la esposa recibe una promoción en el trabajo, cuando el esposo completa un proyecto importante, toda la familia debe participar en la celebración. Estas celebraciones no tienen que ser costosas o elaboradas. Puede ser una cena especial en casa, puede ser un paseo familiar a un lugar que le guste a la persona que está siendo celebrada, puede ser simplemente dedicar tiempo para que esa persona comparta su experiencia y reciba felicitaciones de todos. Lo importante es que cada miembro de la familia sienta que sus logros son valorados y que tiene el apoyo incondicional de sus seres queridos. También es importante celebrar los logros del carácter, no solo los académicos o profesionales. Cuando un hijo muestra generosidad compartiendo con su hermano, cuando una hija demuestra responsabilidad cumpliendo con sus tareas sin que se lo recuerden, cuando el esposo o la esposa muestra paciencia en una situación difícil, estos comportamientos también deben ser reconocidos y celebrados. Un padre de El Salvador me escribió contándome cómo transformó el comportamiento de su hijo menor a través de celebrar sus pequeños progresos. Este niño había desarrollado problemas de conducta en la escuela. Era muy agresivo con sus compañeros. No obedecía a sus maestros. En lugar de enfocarse solo en castigar las malas conductas, este padre decidió buscar cualquier comportamiento positivo para celebrarlo. Cuando el niño pasó un día completo sin meterse en problemas, el padre organizó una pequeña fiesta familiar. Cuando mostró amabilidad hacia su hermana, recibió reconocimiento especial durante la cena. Cuando obedeció inmediatamente una instrucción, fue elogiado delante de toda la familia. Gradualmente, el niño comenzó a repetir los comportamientos que recibían celebración, y los comportamientos problemáticos fueron desapareciendo. Este padre me cuenta que aprendió que los niños, y en realidad todas las personas, tienden a repetir los comportamientos que reciben atención positiva. Si solo prestamos atención a nuestros hijos e hijas cuando se portan mal, inconscientemente los estamos entrenando para portarse mal, porque es la única manera que conocen de recibir nuestra atención. Cuando celebramos sus buenos comportamientos,
Les estamos enseñando que esa es la manera de recibir reconocimiento y afecto. Arcángel Miguel dice que las familias que celebran juntas desarrollan recuerdos hermosos que los sostienen durante los momentos difíciles. Cuando surgen problemas, cuando enfrentan crisis, cuando el enemigo ataca su unidad, pueden recordar todos los momentos felices que han compartido. Pueden recordar que han superado desafíos anteriores trabajando juntos. Pueden recordar que su familia vale la pena cualquier esfuerzo necesario para protegerla. También me habló sobre la importancia de enseñar a los hijos e hijas a manejar el dinero de manera sabia. Dice que muchas familias se destruyen por problemas financieros que podrían haberse evitado si hubieran enseñado principios bíblicos sobre las finanzas desde temprana edad. Los jóvenes que crecen sin entender el valor del trabajo, sin saber administrar recursos, sin conocer la diferencia entre necesidades y deseos, están destinados a tener problemas económicos en su vida adulta. Los padres y madres deben enseñar a sus hijos e hijas que todo lo que tienen viene de Dios, que son administradores de los recursos que Él les ha confiado, que tienen la responsabilidad de usar el dinero de manera que honre al Señor. Esto incluye enseñarles a dar diezmos y ofrendas desde pequeños, a ahorrar parte de lo que reciben, a trabajar por lo que desean obtener. Una familia de Panamá me contó cómo enseñó a sus hijos el principio del diezmo desde muy temprana edad. Cada vez que los niños recibían dinero, ya fuera como regalo de cumpleaños, como recompensa por hacer tareas extras o como mesada semanal, tenían que apartar el 10% para darlo en la iglesia. Al principio los niños se quejaban porque querían usar todo el dinero para comprar dulces o juguetes. Pero los padres les explicaron que Dios nos bendice cuando somos fieles con nuestros diezmos, que cuando damos a Dios de lo poco, Él nos da mucho más. Con el tiempo, los niños comenzaron a notar que siempre tenían dinero para las cosas que realmente necesitaban, que recibían regalos inesperados, que sus ahorros crecían más rápido de lo que esperaban. Hoy, ya adultos, todos son diezmadores fieles y han experimentado la bendición financiera de Dios en sus vidas. Arcángel Miguel dice que las familias que honran a Dios con sus finanzas reciben protección especial contra la escasez, contra los ataques económicos del enemigo, contra las crisis financieras que pueden destruir hogares. Cuando una familia es fiel en dar a Dios, Él se convierte en su proveedor sobrenatural, abriendo puertas que nadie puede cerrar, creando oportunidades donde no las había, multiplicando los recursos de maneras que desafían la lógica humana. También es importante enseñar a los hijos e hijas a ser generosos con los necesitados. Cuando ellos ven que sus padres y madres comparten con los pobres, cuando participan en actividades para ayudar a familias menos favorecidas, cuando aprenden que la bendición de Dios viene para compartirla con otros, desarrollan un corazón compasivo que los protege del egoísmo y la avaricia. Una madre de Bolivia me escribió contándome cómo sus hijos aprendieron el valor de la generosidad a través de adoptar una familia necesitada durante la época navideña. Cada año, en lugar de gastar todo su dinero en regalos para ellos mismos, apartaban una cantidad significativa para comprar comida, ropa y juguetes para una familia que estuviera pasando por dificultades económicas. Esta madre me cuenta que al principio sus hijos no estaban muy entusiasmados con la idea, porque significaba que ellos recibirían menos regalos. Pero cuando vieron la alegría en los rostros de los niños necesitados, cuando experimentaron la satisfacción de hacer feliz a otra familia, comenzaron a esperar esta actividad con más emoción que sus propios regalos.
Aprendieron que hay más gozo en dar que en recibir, que la verdadera felicidad viene de bendecir a otros. Arcángel Miguel dice que los hijos e hijas que crecen con estos valores están protegidos contra muchas tentaciones del mundo. Cuando entienden que su propósito en la vida no es acumular riquezas para su propio beneficio, sino ser canal de bendición para otros, cuando aprenden que la verdadera prosperidad incluye la capacidad de dar generosamente, cuando experimentan el gozo sobrenatural que viene de ayudar a los necesitados, desarrollan una perspectiva eterna que los guía en todas sus decisiones. Finalmente, quiero hablarte sobre la importancia de orar específicamente por el futuro de cada miembro de tu familia. Arcángel Miguel dice que los padres y madres tienen la autoridad espiritual para declarar bendición profética sobre el destino de sus hijos e hijas, para interceder por sus futuros matrimonios, para pedir protección sobre sus carreras profesionales, para clamar por su crecimiento espiritual. Estas oraciones proféticas crean un camino espiritual que guía a los jóvenes hacia el cumplimiento del propósito de Dios para sus vidas. Cuando tú oras, pidiendo que tu hijo encuentre una esposa temerosa de Dios, estás preparando el terreno espiritual para que eso suceda. Cuando intercedes para que tu hija sea usada poderosamente por Dios en su generación, estás liberando el favor divino sobre su futuro ministerio. Un matrimonio de República Dominicana me contó cómo sus oraciones proféticas se cumplieron de manera extraordinaria en la vida de sus 3 hijos. Desde que eran pequeños, estos padres oraban específicamente por el futuro de cada uno, declarando que serían líderes en sus campos profesionales, que tendrían matrimonios bendecidos, que serían instrumentos de Dios para impactar su generación. Hoy, décadas después, todos sus hijos han cumplido exactamente lo que sus padres declararon en oración. El mayor es un médico reconocido que usa su profesión para servir a los pobres, está casado con una mujer cristiana excepcional y juntos dirigen un ministerio de sanidad. La hija del medio es una educadora que ha revolucionado el sistema educativo de su país, tiene un matrimonio sólido y está criando a sus hijos en los caminos del Señor. El menor es un empresario exitoso que usa sus recursos para financiar obras misioneras. Está casado con una pastora y juntos pastorean una iglesia próspera. Estos padres me aseguran que no fue coincidencia, que fue el resultado directo de años de oración profética constante, de declarar la palabra de Dios sobre el futuro de sus hijos, de creer que Dios tenía un plan perfecto para cada uno de ellos. Sus oraciones crearon un destino espiritual que sus hijos no pudieron evitar cumplir, porque las palabras de fe de los padres tienen poder creativo en el mundo espiritual. Arcángel Miguel dice que cuando termines de orar esta oración de protección familiar que te he enseñado, debes continuar intercediendo regularmente por cada miembro de tu hogar, declarando bendición sobre sus vidas, profetizando destino de grandeza, creyendo que Dios los usará poderosamente para extender su reino en la tierra. Esta oración del Arcángel Miguel que has aprendido hoy no es solo para este momento, es para toda la vida. Cada mañana cuando despiertes, antes de que tu familia comience sus actividades, declara estas palabras poderosas sobre tu hogar. Cada noche antes de dormir, sella tu casa con esta protección divina. Cada vez que sientas que el enemigo está atacando la unidad de tu familia, recurre inmediatamente a esta oración que tiene el poder de cambiar cualquier situación por difícil que parezca. Arcángel Miguel me dice que te recuerde algo muy importante. La protección que has activado hoy sobre tu familia
no es temporal, es eterna. Cada palabra que has declarado con fe ha sido escrita en el libro de los cielos. Cada petición que has hecho con sinceridad ha llegado directamente al trono de la gracia. Los ángeles guerreros que han sido asignados a tu hogar no se van a retirar. Van a permanecer montando guardia alrededor de tus seres queridos las 24 horas del día. Pero recuerda, hijo mío e hija mía, que esta protección requiere que mantengas tu fe activa, que continúes viviendo en obediencia a la palabra de Dios, que no permitas que el pecado abra puertas para que el enemigo entre nuevamente a tu hogar. La santidad familiar es el precio de la protección divina. Mientras tu casa sea un lugar donde se honra a Dios, donde se practica el amor, donde se vive en perdón y armonía, el escudo celestial permanecerá firme sobre tu familia. Quiero que sepas que desde este momento, tu hogar es diferente. Tu familia ha sido marcada por el cielo. Tus hijos e hijas llevan sobre sus frentes el sello de protección del Altísimo. Cuando salgan de casa para ir a la escuela, al trabajo, a cualquier lugar, van protegidos por legiones de ángeles que los acompañan. Cuando regresen en la noche, entran a un refugio sagrado donde la paz de Dios habita permanentemente. Tu matrimonio también ha sido fortalecido sobrenaturalmente en este día. El amor entre tu esposo y tu esposa va a crecer cada día más profundo. La comunicación va a fluir con mayor dulzura. La comprensión mutua va a aumentar de manera sobrenatural. Los pequeños roces que antes se convertían en grandes peleas, ahora se van a resolver con facilidad, porque el Espíritu Santo estará mediando entre ustedes constantemente. Arcángel Miguel dice que en los próximos días vas a comenzar a ver señales tangibles de que esta oración está funcionando. Vas a notar que la atmósfera de tu casa se siente diferente, más liviana, más pacífica. Vas a observar que tus hijos e hijas están más obedientes, más cariñosos, más dispuestos a ayudar en las tareas del hogar. Vas a experimentar que las conversaciones familiares son más armoniosas, que hay menos discusiones, que reina un espíritu de cooperación y unidad. También me dice que prepares tu corazón porque van a llegar pruebas para confirmar si realmente crees en el poder de esta oración. El enemigo va a intentar atacar tu fe. Va a tratar de hacerte dudar de que Dios realmente escuchó tu petición. Pueden surgir situaciones que aparentemente contradigan lo que has orado. Pueden presentarse circunstancias que desafíen tu confianza en la protección divina. Cuando esto suceda, no permitas que el miedo se apodere de ti. Recuerda que las pruebas vienen para fortalecer tu fe, no para destruirla. Vuelve inmediatamente a declarar esta oración con mayor autoridad. Reclama las promesas de Dios con más determinación. Mantente firme en la convicción de que tu familia está bajo la cobertura del Altísimo. La victoria siempre llega después de la prueba. La bendición siempre se manifiesta después de la batalla. Quiero recordarte también que tienes la responsabilidad de enseñar esta oración a otros padres y madres que están luchando por sus familias. Comparte este mensaje con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo que necesitan protección para sus hogares. Cuando tú bendices a otras familias compartiendo lo que has recibido, Dios multiplica la bendición sobre tu propia casa. El arcángel Miguel me mostró en visión un ejército de familias protegidas que se está levantando en toda Hispanoamérica. Familias que han aplicado estos principios, que han orado estas oraciones,
que han establecido sus hogares como fortalezas espirituales. Estas familias se están convirtiendo en faros de luz en medio de una generación perversa. Están siendo sal de la tierra en sus comunidades. Están demostrando que es posible tener hogares donde reina la paz de Dios. Tu familia va a ser parte de este ejército divino. Tus hijos e hijas van a crecer para ser líderes en sus generaciones. Van a impactar su sociedad con los valores del reino. Van a establecer sus propias familias siguiendo el modelo que tú les has enseñado. El legado de fe que estás construyendo hoy va a bendecir a tus nietos, a tus bisnietos, a generaciones que aún no han nacido. Arcángel Miguel dice que declares conmigo esta bendición final sobre tu familia. Declaro que mi hogar es bendito del Señor, que mis hijos e hijas son flechas en las manos del guerrero divino. Declaro que mi matrimonio es reflejo del amor de Cristo, que nuestro testimonio atrae a otros hacia el reino de Dios. Declaro que las generaciones futuras de mi familia conocerán al Señor, que el nombre de Jesús será honrado en mi linaje para siempre. Continúa declarando: declaro que ninguna maldición generacional puede tocar a mi descendencia, que toda cadena del pasado ha sido rota por la sangre del Cordero. Declaro que mis hijos e hijas heredarán bendición, no maldición, que caminarán en prosperidad integral, que serán cabeza y no cola en todo lo que emprendan. Declaro que el favor de Dios los acompañará todos los días de sus vidas. No dejes de declarar estas palabras finales. Arcángel Miguel, príncipe de las huestes celestiales, te doy gracias por la protección que has establecido sobre mi familia. Te pido que mantengas tu espada desenvainada sobre nuestro hogar, que tus ángeles guerreros no se retiren jamás de nuestro lado. Sella esta oración con tu autoridad divina y que se cumpla todo lo que hemos declarado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hijo mío e hija mía, tu familia está protegida, tu hogar está sellado, tu futuro está asegurado en las manos del Altísimo. Ve en paz, sabiendo que has activado la protección más poderosa que existe en el universo. Vive cada día con la confianza de que mayor es el que está contigo que todos los que pueden estar en tu contra. Camina con la autoridad de saber que eres hijo o hija del Rey de Reyes, que tu familia pertenece al reino de la luz, que ninguna fuerza del mal puede prevalecer contra el poder de Dios que habita en tu hogar.